los otros titulados Frank Lloyd Wright, Santiago Calatrava y Le Corbusier. Es miembro de la Fundación para la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural, FUNCORES, miembro de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, también es miembro del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios UNESCO, ICOMOS, y desde el año 2018 creó un programa que se llama Lugares y Espacios, donde hace un recorrido cultural y natural acompañada por profesionales de diferentes disciplinas. Entonces los dejo en la compañía de Viviana Ortiz. Adelante, Viviana. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias al capítulo de Arquitectura de Unandinos por esta invitación. Ya somos eh, conocidos. Esta es la tercera conferencia de los libros que escribí en torno a iconos de la arquitectura. Y la idea es no demorarme mucho porque tengo entendido que hay partido a las 7:30 y todos quieren irse a ver el partido. Entonces voy a ser muy rápida en la conferencia y tipo 7:10 estamos terminando para dar paso a preguntas y ya dejarlos libres. Entonces, empecemos. ¿Ven perfecto? Osquita. Bueno, Ya vemos perfecto tu Sí, presentación. perfecto, listo. perfecto. Perfecto. Bueno, esta es una diapositiva obligada porque pues es la referencia de los 4 libros que me contrató Jordi Vigué, que es el editor de la editorial Susaeta. Entonces ya presenté el libro de Le Corbusier que se llama El embajador de las formas, que fue la conferencia pasada. El de Wright que se llama Momentos de una vida. Este se llama Arquitectura para el Mundo. Y para finalizar el año, como dice Oscar, vamos a tener Calatrava. Entonces, acercamos, espérate, ¿qué me pasa? Tan raro. Y me pasa la diapositiva. Ahí, listo. Jordi Vigué es un editor catalán. Él estudió arquitectura en la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona, se especializó en la cátedra Gaudí y desde el año 1968 ingresó al mundo editorial. Él es el editor de la Enciclopedia Catalana que consta de 24 volúmenes. También es el editor de una enciclopedia de arte románico y de arquitectura románica de 26 volúmenes y lleva más de 50 años editando libros de todos los nombres en muchos idiomas y ha sido el editor, uno de los editores de Susaeta por los últimos 40 años. Y Susaeta hace algunos años sacó una serie de libros, en una serie de libros de arquitectura que se llama Tikal Architectum, que ustedes entran a las librerías y ven arquitectura de puentes, joyas de la arquitectura. En el marco de esa serie de libros de arquitectura fue que Jordi me contrató a escribir estos 4 libros. Cuando él me dijo, escribe un libro de cada uno de estos arquitectos, me dijo, necesito un libro que sea ligero, que sea de fácil lectura, que no tenga que ver con la parte técnica de la arquitectura, no es un libro para arquitectos, sino para cualquier persona que pueda comprar el libro mientras hace sala de espera en un aeropuerto, puede ser un abogado, un médico, un ingeniero, pero que pueda entender quién es esta persona. Para el nombre de los libros, siempre uno, es como cuando uno nombra a los hijos, es muy importante el nombre del libro. Entonces, cuando me puse a investigar en torno a la vida de Foster, pues se me abrió el mundo, dije, este señor es un cosmopolítico, es un Leonardo da Vinci del siglo XXI. Entonces, opté por ponerle arquitectura para el mundo al libro de Norman Foster. Entonces, el libro está dividido en 4 partes. Una primera parte que es el inicio, una segunda parte que es como cuando Foster está como en una transición de cómo, por qué lado va a coger su arquitectura. La tercera parte del libro que es como las obras de la corona, las joyas de la corona, que son las obras más representativas de su quehacer arquitectónico. Un epílogo, pero para esta conferencia
no podía dejar de lado la importancia de Foster, entonces mezclé un poco fotos del libro. El libro tiene 250 páginas y 35 proyectos, pero entonces la idea es como también un poco ligar los temas, los proyectos, la arquitectura y el Foster de hoy. Pese a que este libro se escribió hace algunos años, la idea es como no descontextualizar el Foster del libro con el Foster actual. ¿Quién es Norman Foster? Es un niño que nació en Manchester, en Inglaterra, el 1 de junio de 1935. Manchester es considerada la primera ciudad industrial del Reino Unido. Por ende, era una ciudad bastante hacinada, llena de obreros, de trabajadores, en una ciudad que me el atrevimiento de traer este cuadro de Lowry de 1930, unos trabajadores que deambulan por la ciudad y vemos las chimeneas, las estructuras industriales, y esa es la ciudad de Foster, esa es la ciudad que le tocó a él vivir en su infancia y en su juventud. A los 16 años consigue trabajo como conserje, es vendedor de muebles, heladero, panadero, y los papás, es hijo único de una familia, y entonces los papás quieren que él sea, que tenga un trabajo fijo, pero él quería salir de Manchester. Fue el primero en, que, él, en entrar a la universidad de ese barrio. A los 20 años consigue un trabajo en la oficina de un arquitecto, pero no como arquitecto, ni mucho menos porque tan solo tenía 20 años, sino como ayudante de contabilidad. ¿Y qué hacía Foster? Copiaba todos los dibujos de los arquitectos del taller, se los llevaba para la casa, los copiaba y los devolvía muy tempranito a la oficina del arquitecto, pues a la oficina de arquitectura. Pasa más o menos un año y se atreve a decirle al jefe que quería ser arquitecto. Entonces el arquitecto jefe le dijo, no, usted no puede ser arquitecto porque usted no dibuja. Y él le sacó su portafolio de copias de dibujos, entonces el dueño de la oficina se dio cuenta del talento de Foster y lo ascendió a la oficina de diseño, o sea, ya lo introdujo como en el campo de la arquitectura y él decide estudiar arquitectura. Obviamente con el pago del trabajo de conserje o de panadero, pues no iba a llegar nunca a la universidad, entonces hacía trabajos rudos como de descargar cosas, de montacargas, para que le pagaran en efectivo y le pagaran mucho más. Entonces, él con todos esos ahorros logró ingresar a la universidad. En la universidad se pone súper juicioso a estudiar, divar con ese talento que le caracteriza desde su juventud. En el año 58 se ganó un premio, como el primer premio como arquitecto, y se ganó 100 libras. Con eso empezó a viajar por el mundo, por el continente, a ver edificios de lo que hacen todos los arquitectos colosos, van y miran el pasado y dibujan y sus sketches y sus libretas de apuntes. Este dibujo es bien particular porque es el Foster del 2021. Ven ustedes un molino, una sección de un molino antiguo, pero con todos los detalles arquitectónicos, todas las especificaciones y todas las cotas que esto es Foster a lo largo de su vida. Un interés por el detalle, por la forma en que funciona la máquina, cómo funciona, cómo mejorarlo. Es un molino en 1958. Cada verano viajaba por toda Europa y dibujaba. Obviamente, pues mi fascinación por Wright y por Le Corbusier, pues acá están los colosos de la arquitectura. Este es un dibujo de Foster en uno de esos veranos. Y acá está Foster hoy, como les digo, yo combino fotos del libro, pero también tengo fotos del tiempo presente de Foster para tenerlo muy presente en esta conferencia. Acá vemos la Casa de la Cascada y Foster visitando la Casa de la Cascada. Entonces, él termina arquitectura y se va y se gana una beca, aplica una beca, aplica la Fulbright y la Henry y gana las dos becas, pero prefiere tomar la beca Henry porque la Fulbright no le permitía trabajar, sino solo estudiar. Mm, Entonces, llega a Yale y tiene la fortuna o la maravillosa suerte de contar con que
Rudolph era el decano de la Facultad de Arquitectura en Yale, profesores como Louis Kahn, Sergei Khermachef, James Stirling, y era una cosa de trabajo, como yo pongo en la diapositiva 7 por 24 crónicas que los profesores a las 10 de la noche les decían, mañana a las 6 de la mañana tienen que tener un proyecto, les exigían mucho su actividad creativa. En Yale conoce a un personaje que es totalmente un mundo opuesto al de Foster, que es Richard Rogers, que es un inglés, hijo intelectual, pero Richard Rogers no dibujaba ni una mata, era disléxico y decía que no sabía dibujar ni un croquisito. Entonces se asocia con Foster y los dos se novian con unas hermanas y forman un taller de arquitectura, una firma de arquitectura que se llama Equipo 4 Team 4 y les encargan como los primeros proyectos de arquitectos de los jóvenes, que siempre es la casa de la tía, de la mamá, del papá, pues casualmente el suegro de Foster y de Rogers les encargó como un refugio. El primer proyecto de Foster con esta firma, con Rogers, es un refugio en un bosquecito que divisaba un lago donde hacían eh, regatas y esquí. Entonces el suegro les encargó este proyecto de Foster es bien interesante porque lo veré, o sea, es como pasan muchos años y es una réplica de lo que llaman los Fosteritos en Bilbao. Es un elemento transparente, ya empieza como el minimalismo, integrar la naturaleza y el paisaje al interior del espacio. Este es como una cabaña primitiva. Es como un fostercito, como el metro de Bilbao, las entradas del metro de Bilbao, versión cabaña o refugio para el suegro de Foster, el primer proyecto de Foster con Rogers. Esta casa es la casa de los suegros de ellos, que ya empieza los elementos transparentes, empiezan a rotar las edificaciones, ya no están cuadriculados. Esto es un proyecto, lo que vemos acá abajo, es un proyecto que ellos diseñaron para una urbanización muy similar a estas casas, pero no obtuvieron la licencia. Y con el paso del tiempo se volvieron populares, ya los reseñaban en revistas de arquitectura, como el equipo de jóvenes arquitectos talentosos hicieron esta casa que se llama la casa Skybreak, donde filmaron La Naranja Mecánica. Cuando el productor de La Naranja Mecánica vio esta casa, que era bastante futurista, con unos niveles, unos escalones, una apertura hacia el paisaje, la mimetización dentro del terreno, dijo, esta es una casa del futuro y yo quiero hacer mi película, y en el 71 filmaron esa película. También hacen el esta fábrica em, fue un manifiesto de arquitectura porque ganó el primer premio de arquitectura industrial con Rogers y con las hermanas, y fue demolido en 1991, pero acá empieza tanto para Rogers como para Foster el manejo del material, de lo metálico, de lo tecnológico, que más adelante a ellos se les atribuye ser como los padres del high-tech. Esto es high-tech puro, es como la semilla del high-tech, es casi que un contenedor con unos sensores, con una planta libre donde todas las personas son igualitarias, no hay divisiones, y se integra como el paisaje con la horizontalidad, con esos tensores maravillosos. Entonces, mm, eh, la firma se finaliza en el 66 porque Roger se va para Inglaterra y después se une con Renzo Piano para hacer el Pompidou, pero Wendy, la esposa de Foster, ellos dos crean lo que hoy llamamos Foster and Partners, que en esa época se llamaba Foster Associates. En 1967 la firma dura 25 años hasta la muerte de Wendy, que es realmente como la fundadora con Norman Foster de Foster and Partners, y muere casi un año antes de que se inaugure el edificio donde están las oficinas de Norman Foster. Ellos pasan más o menos casi un año largo, casi 2 años de cero encargos, o sea, los mantenía casi que el aire, y un día ya estaban como muy desanimados y se les acerca a su oficina un señor
que se llama Fred Olsen, que era un empresario noruego. Como no era inglés y era distinto, dijo, no, hágame una terminal de pasajeros. Haga lo que quiera, pero necesito una terminal de pasajeros. Entonces, ese es un proyecto súper importante para Foster porque él empieza a manejar, si ustedes ven acá, ven un poco como el molino, como las partes, el mastil, el eje central, es como un tubo eh, cortado y ya empieza como esa libertad de Foster de utilizar los materiales, el envolvente y miran mucho la funcionalidad. Este proyecto se desarrolló entre 1968 y el 71 y como está en el puerto, necesitaban cambiar a los empleados de un lado al otro y desarrolló también este elemento circular que es como una carpa que empieza a Foster desde muy temprano de su ejercicio profesional a desarrollar en la investigación en torno a la neumática. Ya lo verán más adelante en otros proyectos. Y también a las estructuras geodésicas. Este proyecto es demolido pues, porque el muelle eh, cambia mucho, pero solo se conserva esta foto donde vemos la intención de Foster de reflejar como el muelle, la vidriera, que no se ven casi los empalmes, sino se ve como una membrana de vidrio en ese muelle. Yo le di un capítulo importantísimo a Bucky Fuller, Richard Buckminster Fuller, que fue el mentor de Foster. ¿Por qué le di una importancia tan relevante en el libro? Porque me parece que la obra de Fuller, que es un genio del siglo XX, está presente en casi todos los proyectos de Norman Foster. ¿Quién era Bucky Fuller? Era un inventor, ingeniero, arquitecto, diseñador visionario. Fue uno de los fundadores de una fundación de personas genio que tienen un coeficiente intelectual de 98 sobresaliente. Y él es el inventor de estas palabras. Tensegridad. Todo el mundo ha oído palabra tensegridad, sinergia, aerodinámico, estructura geodésica. Bucky Fuller es el inventor de todas estas maravillas, tiene más de 28 patentes, pero uno de los temas bien importantes de Fuller es el manejo de las cargas y de los esfuerzos en las estructuras. Tensegridad tiene que ver como con unas barras que se tensan con unos conectores que las barras no se tocan en sí mismas, pero transmiten los esfuerzos. Entonces es un concepto un poco primitivamente explicado, pero ese tema le ha tocado a Foster toda la vida y así como menos es más, Fuller decía hacer más con menos, o sea, en la medida de lo posible ir livianizando las cosas, los elementos. Entonces, esta es la estructura geodésica, que si ustedes detallan un poco la foto donde está Fuller con Norman Foster, acá vemos una estructura dentro de otra estructura. Y este tema de la estructura geodésica lo va a manejar Foster en los principales proyectos y es livianizar como esa estructura con los mínimos componentes y en la estructura interna rotarla para jugar con el tema de la luz, la soleación, etcétera, etcétera. Entonces, en el libro pues explico mucho más lo que es, quién era Bucky Fuller, como le decían cariñosamente, pero vale la pena tenerlo en, el, en la mente. Otra oficina, entonces cuando le hace el terminal la terminal de pasajeros al noruego, quedan maravillados otras personas y va a la IBM y dice, yo quiero algo innovador como lo que le hicieron a usted, señor Fred Olsen. Entonces diseñan entre el 70 y 72 la oficina piloto para la IBM. Entonces acá vemos otra vez un poco el tema de que recurría a Foster en los años 70, que era el envolvente, el vidrio. O sea, es que ver una superficie de vidrio a uno se le hace lo más normal, pero en los años 70 ver un vidrio, un plano de vidrio que reflejaba el paisaje no era muy común. Acá vemos ya un poco la espacialidad, la oficina abierta. Esta foto
es muy común hoy en día, o sea, dice, pero ¿qué puede tener esto de maravilloso? Pero en los años 70 esto era el boom y el cambio como el paradigma en la arquitectura. En la segunda parte del libro es ya un Foster más arriesgado, es un Foster ya más empoderado, por decirlo de alguna forma. Entonces le encargan unas oficinas en un centro urbano bastante denso que tenía construcciones muy tradicionales de techitos a dos aguas. Pues Foster hace una amiba, por decirlo de alguna forma, una amiba, un, una, un envoltorio sin simetría, es como un elemento que no tiene forma, y en la mitad de este elemento le implanta un paralelepípedo perfectamente incrustado en la mitad de la amigo. ¿Qué pasa con ese edificio? Acá vemos los detalles técnicos de las vidrieras, de los anclajes, del tornillo, de cómo funciona el empalme para que no haya gotera en la vidriera de esto. Y aparte de eso, las oficinas por lo general eran aburridas, o sea, uno va a la oficina como a trabajar y aburrirse al que el jefe lo mande, pero Foster es tan osado que a él le encargan hacer, por ejemplo, un hospital y él dice, si han hecho 100 hospitales, yo voy a investigar cómo se debe hacer un hospital. Pues él dijo, uno a la oficina va a trabajar y si está bien y si está contento y si tiene luz y si puede descansar, pues trabaja mejor. Entonces implementó un poco el tema de oficinas más ocio y le dio una riqueza de uso. Acá lo fundamental es el uso de este edificio que le perforó la cubierta generando una entrada de luz cenital, generando un hall, ese sitio tiene piscina, parece un centro, como ir al centro comercial a comprar cosas y son oficinas. Y en la parte superior tiene una gran terraza verde, que ya estaba a él siempre le importaba mucho el medio ambiente, el ocio y cómo viven las personas, con confort, sin hacinamiento, con todas las condiciones de luz, de sombra, de agua correctas. Entonces, en la parte superior de este edificio vemos una super terraza súper linda, verde, donde los oficinistas van y pasan la tarde ahí, es como si fueran al parque. O sea, van a trabajar, pero la pasan del carajo. También en esa época, entre el 74 y 78, le encargan en la Universidad de East England, le encarga el Centro de Artes Visuales y entonces él también cambia un poco el paradigma del museo, del cuarto con las piezas decimonónicas arrugadas y entonces como el templo y la sacralidad del arte. Entonces él dice, no, el arte es para las personas, no es tan sagrado, el arte debe estar viviendo con las personas, entonces si son unas oficinas, yo pongo todo lo que es estudio y administrativo y lo introduzco dentro de los espacios de exposición. Entonces ustedes ven acá estos paneles sesgados en forma de zigzag para tener recorridos aleatorios y no entrar uno a un cajón y empezar a percibir la sala por la izquierda y luego por la derecha. Tenemos una estructura súper sencilla, primitiva, básica, que es como un gran pórtico con una vidriera donde todo es un espacio de triple altura, donde todo está con todo. Y acá, para los que hemos trabajado en museos, me parece un kit de Foster porque las reservas siempre son consideradas más o menos como el cuarto de San Alejo, donde uno guarda el árbol de Navidad 12 meses para sacarlo con moho y ratones a fin de año. Y él implementó en este proyecto que las reservas fueran visuales. O sea, pone las reservas de la colección divinamente ordenadas, pero con unos vidrios que uno puede percibir qué es lo que hay en la reserva, que en cierta forma las reservas son una parte fundamental de los museos y las personas piensan que son como el guardete de curiosidades. Pasan los años y entonces ya esto fue como el hit en la vida de Foster porque una persona que había construido un edificio, acá ven, este edificio tiene cuatro pisos, uno, dos, tres pisos pues, de buena altura, le encargan un rascacielos
Y este fue como también como el pisar las estrellas de los proyectos de Foster. Actualmente todavía sigue siendo un ícono de la arquitectura mundial porque también cambió el concepto de lo que es un edificio de oficinas y un rascacielos. Foster tiene una tendencia a que cuando le encargan algo hace 700 bocetos, para el Reichstag hizo 400 maquetas, él es en grande, ¿no? Hizo no sé cuántos bocetos para hacer la torre del Banco de Hong Kong y casualmente este dibujo es súper importante porque acá ya empezaba a manejar el tema de el espejo, reflejar la luz para llevarlo al interior del edificio. Entonces, este dibujo vale oro, este matachito, como nos dicen en nuestros dibujitos de arquitectos, es como, es un cambio en el tema de organización de oficinas en el mundo. Acá vemos en la planta, por lo general las plantas de todos los edificios de oficina son un tronco, como de un árbol, y los pisos para tener ventanas alrededor. En este caso, Foster dice, no, 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 no. Si pongo el tronco en el edificio, me quita la visual, me quita como la amplitud de la planta. Entonces vamos a llevar todos los elementos a los extremos con un ritmo y una repetición tan ordenadas que generan unos espacios también que perciban luz por los laterales y liberamos la planta y con una estructura enviada hacia los extremos. Esto generó unas plantas absolutamente abiertas donde el mundo de este edificio es en sí mismo, porque cuando hacen un edificio de tronco central, pues no hay más sino mirar a la ventana y que le entre sol. Acá él genera un mundo en las oficinas del Banco de Shanghái. Acá vemos como en la parte del primer nivel, que es de casi de 3 pisos, y todo se vuelca al interior. Entonces son unos espacios con una verticalidad, una luminosidad increíble. Acá vemos el contraste de lo antiguo y ya vemos, ya no vemos ese el envolvente, sino el esqueleto, los huesos del edificio por fuera para por dentro estar toda la parte funcional del elemento. Eso es como les comenté, estas fotos son combinadas, no es que esta foto esté en mi libro, sino a veces me parece importante traer a colación algunas fotos. Es Vanity Fair, este es como la importancia del edificio, que es como él lleva el esqueleto por fuera, pero la riqueza espacial de este edificio ha sido un paradigma de la organización de edificios de oficinas en el mundo durante todos 40 años. Este proyecto es el Centro de Distribución de Piezas Renault. Acá Foster se lanzó, o sea, ya fue cogiéndole confianza a la osadía y ya se lanzó con los tensores. Entonces, ese es un esquema, ese es el boceto del esquema para la Renault, que acá trabaja, acá lo importante es la cubierta, es como una especie como de tendidito de cubierta con unos mastiles y con unos hilos que soportan una cubierta y no importa lo que pase abajo, lo importante es como generar ese espacio contenedor de las oficinas de las piezas de Renault con unas vidrieras absolutamente transparentes que ven la liviandad, la ligereza, la sutileza de este proyecto. Es como si fuera un jardín. Esta foto me parece maravillosa, la bajé de la página de Foster and Partners y es una maravilla porque parecen las margaritas, le imprime color, ya se lanza con los elementos tecnológicos a la vista y le da como un manejo como de ritmo y repetición a estos elementos, mimetizándolos con el paisaje. Para el año 81, Foster diseñó los muebles de lo que fueran sus oficinas. Y pues voy a hacer un edificio nuevo para mis colaboradores, pues vamos a diseñar los muebles. Y una firma italiana se los contrató y también fue el hit, cambió el tema de oficina abierta, oficinas de diseño, fueron cambiadas por Norman Foster con todos estos elementos. Acá tenemos los dibujos de Foster de cómo se mezclan los módulos que son tan
comunes en todas las oficinas de todo el mundo, Foster tuvo que ver en este tema de muebles que se llaman gnomos. Hubo una variación o una, ¿cómo se dice? Actualización de estos diseños para el año 99. Foster, cuando estuvo a los 18 años en su escuela militar, bueno, es absolutamente fascinado por los aviones, es piloto. Acá lo vemos en tres fotos, acá la última, esta es de hace poquitos años con su modelo. Y entonces a un piloto que le encarguen hacer un aeropuerto es como si a un músico le encargan, a un director de orquesta le encargan hacer un auditorio o a un médico un hospital. Entonces es el mejor, o sea, el mejor proyecto que le han podido mandar a hacer a Foster es a diseñar un aeropuerto. Tan es así que cambió el concepto de los edificios de aeropuertos en el planeta. Con este matachito que llaman, el monachito, el sketchito, pues todos los aeropuertos para esa época en el mundo tenían toda la parte tecnológica en la parte superior, los enchufes, los ductos, los cables, las luces en la parte superior, abajo las personas, ese espacio ocupaba mucha área y abajo las personas. Foster dijo, pues no, toda esta parte tecnológica debe estar oculta y no debe impedir que entre la luz. A Foster le interesa mucho el tema de la iluminación, la luz natural, por el rendimiento funcional del edificio. Entonces dice, no, volteemos el esquema. Todo lo que es maquinarias, tubos, ductos, están abajo. El embalaje, las maletas, todo está abajo. Hay una gran plataforma y surgen unos elementos muy ordenados, muy, ¿cómo se dice?, alineados, pero que no le quitan la luz, la iluminación y aligeran la cubierta de los edificios. Entonces es un manifiesto de arquitectura. Este dibujito de Foster o sea, cambió la arquitectonáutica en el planeta. Entonces acá vemos las estructuras metálicas ligeras, en la membrana que ya es súper ligera para que entre la iluminación. Acá vemos el sol en este esquema, en este sketch. Acá vemos el orden de Foster, la repetición. Es como un pentagrama, tiene una métrica bastante ordenada. Acá vemos que, por ejemplo, hay 36 metros de esta sombrilla a la otra sombrilla, y por ese tubo se conecta todas las instalaciones técnicas que están en tierra o están en el primer nivel y suben para darle la iluminación y todos los sistemas tecnológicos a la parte de la cubierta. Acá vemos una foto de lo transparente y ligero que se volvió un aeropuerto y de lo pesado que era. Estos son los puntos técnicos que integran lo de abajo con la cubierta. Entonces los aeropuertos cambiaron con eso. Acá vemos el cuadrado perfecto con una circulación perimetral no simétrica que genera como un porche, como un lobby de entrada a un sitio importante. Esta es una foto que puedes ver en el aeropuerto pues, de pasajeros de Londres y en cualquier aeropuerto del planeta, porque es toda la iluminación, las sillas, una estructura bastante ordenada. Y acá esto sería lo que es la parte de abajo de las instalaciones técnicas. Son unos detalles de la cubierta que ya puedes tener vidrio, iluminación, control de luz, del sol, etcétera. Y acá como el conjunto ya visto en una foto aérea. Entonces, Foster básicamente él piensa en que arquitectos, urbanistas, ingenieros es un tema holístico, horizontal, integral de competencias. No es más el arquitecto que el ingeniero, que el urbanista. Nadie tiene mayor preponderancia que el otro, sino que en su estudio y en su cabeza siempre todo ha sido muy horizontal y cada quien hace parte y tiene una competencia dentro de un equipo. Entonces dice, como arquitectos, urbanistas, ingenieros para romper las barreras entre esos oficios. Él ve eso como un oficio. Usted es arquitecto, usted es ingeniero, usted es urbanista, pero todos trabajamos en conjunto para producir algo para la humanidad. Entonces, esta foto es importantísima porque es en el estudio de Foster. Hay 1.000 millones de fotos de Foster en su estudio, pero lo interesante es que
vuelvo y digo, es holístico, es horizontal, es integrar la sociedad. Él no es el CEO, no hay un letrero que tenga una oficina de 800 metros cuadrados que diga CEO Norman Foster. No, él siempre trabaja en su mesita de la esquina redonda, se sube en la mesa cuando va a presentar un proyecto, está en sus reuniones, es todo muy integral. En esta oficina, para las personas que no son arquitectos, trabajan más o menos 1.200 personas en 44 países, trabajando en más de 300 proyectos. Entonces es una firma importante. Este es el edificio de Norman Foster. Acá vemos en los tres primeros, en el basamento está la oficina de Norman Foster. Vienen otras oficinas, vivienda, y en la parte alta es la vivienda de Foster. Es una foto del corte de cómo funciona esto. Acá está el mezzanini, la oficina de Foster y el penthouse de Foster, y acá está con los 1.200 arquitectos trabajando en todas partes del mundo, 24 horas. Otro proyecto lo contrataron para que hiciera la antena de comunicaciones para los Juegos Olímpicos de 92 en Barcelona. En esa época muchas antenas que había en el Tibidabo, que es un montecito que hay en Barcelona, había como una contaminación visual de tantas antenas. Entonces dijeron a Foster, invéntese algo. Él, pienso yo que produjo fue como una especie de obelisco en Barcelona, con este elemento absolutamente mm, vertical, limpio, elegante, pareció como una aguja. Tiene 13 pisos, tiene un mástil central, como una estructura central, como un tronco, es triangular, tiene 300, casi 300 metros de altura, 283 metros de altura, y tiene cables. Todo eso es un juego de tensegridad. Vuelve y juega Fuller. Es el juego de los cables, de la tensión, de cómo traslada las fuerzas a través de esa tensión de esos cables. Tiene 4,5 metros de diámetro, es una belleza de proyecto. Alemania, Duisburg. Es una ciudad que uno dice, bueno, ¿y eso qué? Le contrataron un proyecto a Foster en Alemania, pero es algo más que eso. Esta ciudad de Alemania, esto es del año 883 después de Cristo, es pura ciudad medieval. Era una ciudad-estado en la época de la Edad Media, pero curiosamente como yo la nombré la Mesopotamia del siglo XXI. Se llama, confluyen dos ríos, está como en la punta donde se unen dos ríos, que es el río Rin y el río Ruhr, y es una ciudad siderúrgica, producen acero. Pues resulta que como es una ciudad industrial, uno se imagina pues contaminación, desperdicio, acero. No, todo lo contrario, es una de las ciudades más ambientales del planeta. Entonces a Foster lo contrataron para que hiciera un centro empresarial en esta ciudad en los años 90, a principios de los 90, y es como la carta de navegación de todos los arquitectos de arquitectura sostenible, sustentable, del manejo por el planeta. Es una ciudad donde ponen multas si usted separa los residuos en fuente mal. O sea, si yo pongo los lixiviados en donde es lo de reciclaje, te da una bolsa con un sello y te multa, porque es el respeto por el paisaje, por el ambiente, por la energía. Entonces acá, pues, varias cosas. Este edificio del complejo empresarial tecnológico tiene, tiene una forma como de un ojo de lente, y entonces tiene un techo como que se va bajando. Del piso 7 baja al piso 3, genera como un mástil central. Toda la estructura de la ventanería, de los empaques, tienen que ver con dicen los libros que funciona como un radiador de carro para manejar el cambio de clima, si es invierno, si es verano. No requiere aire acondicionado, obviamente no requiere calefacción, porque el edificio está diseñado, construido y emplazado para que el edificio sea autosostenible y gestione su propia energía. Estos son tiene doble membrana, los vidrios se mueven para controlar la luz. Estos son algunos de las fotos de esto. Es un complejo, realmente son 3 edificios. En el libro menciono los 3 edificios.
pero hay que ir a Alemania a ver esta maravilla. Estos son los interiores del complejo en Duisburg. Bueno, otro proyecto, el Metro de Bilbao, pues como Foster es amante de todo lo que sea transporte, barco, bicicleta, automóviles, aviones, metro. Entonces también hizo la idea es que fuera como un avión, una cosa absolutamente compacta, eficiente, que todos los elementos fueran funcionales. Acá el tema no es estético, sino que funcione como una máquina, como todos los proyectos de Foster. Estos son los Fosteritos que cuando estaba haciendo el libro del primer proyecto que le enviaron, que le encargaron a Foster, ver estos Fosteritos que son como un icono en Bilbao, como el Museo de Bilbao y los posteritos de Norman Foster, es el mismo concepto, es un elemento liviano que sale como una casualidad en el paisaje, vidrio, elemento suelto. Este auditorio me parece súper importante. Casualmente, el día de hoy, están en los gurús del medio ambiente en la convención de la UNESCO en Glasgow, en el edificio que diseñó Foster en los años 95-96. Es un auditorio gigante y este edificio, pues lo refiero, pues lo explico muy bien en el libro, pero me parece importante que sepan que es de Norman Foster y que también tiene todos los elementos de funcionalidad tecnológica absolutamente bien manejados. El nuevo milenio. Para Foster, pues el tema de la, de la tecnología equilibrada con el paisaje, con el medio ambiente y con las personas es importante. O sea, él no ve la arquitectura sin la gente, pero tampoco la ve sin la tecnología y tampoco la ve sin el medio ambiente. Entonces, el primer proyecto que presento en el libro como de esos proyectos importantísimos es la Torre Suisse en Londres, que entonces las personas tienden a llamar las cosas por la forma y es un poco laxo, un poco irresponsable decir, en Chicago hay una escultura que es una gota de mercurio líquido que le dicen el bean, el frijol, a esta le dicen el pepinillo, entonces yo digo que tiene un poquito de hambre, van a preparar una ensalada, pero realmente Foster cuando hizo este emblema de la arquitectura sostenible, lo que estaba pensando era en los vientos, en cómo manejar la energía al interior del edificio, cómo emplazar un objeto arquitectónico en una urbe tradicional con edificios ortogonales que que estuviera perfecto acorde al paisaje. Tiene muchos detractores, muchos que les fascina. A mí personalmente me salgo del tema estético, de decir, es bonito, feo, parece un pepino, parece una bala, parece un cono, no importa. Cuando Foster diseñó este edificio, acá está el sketch de Foster que decía, estudió muchísimo los vientos. El tema de los vientos generaría fallas estructurales en un elemento tan alto. En cambio, si hacía un elemento circular en forma de bala, era muy aerodinámico y eh, los vientos no afectarían estructuralmente el edificio y por el contrario ayudarían a mantenerlo energéticamente como en sí mismo, con todos los preceptos de Foster de la doble membrana, la estructura geodésica, el envolvente, el esqueleto, el no manejar aire acondicionado ni calefacción. Esta es una de las fotos de la parte superior. Y acá vemos a Foster en su cúpula y también maneja todos los conceptos de tensabilidad, de triangulación, de las cargas. Eh, tiene una tendencia muy como a hacer 3, 4 pisos de altura en unos grandes halls de recibo. Acá voy a hablar un poquito más porque yo adoro este proyecto, que es el Resta. Es un edificio es un edificio, para mí el mejor de Foster, pues podrán otros más bonitos, más feos, pero como tiene el componente patrimonial, me parece que este edificio es la panacea.
El Reichstag es un edificio donde funciona el Congreso de Alemania. Fue bombardeado en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó? Le hicieron un concurso arquitectónico donde participaron mm, los primeros, los arquitectos más representativos de Foster, los arquitectos más representativos del planeta. Uno de ellos, Calatrava, que cuando presenté el libro de Calatrava, mostraré el proyecto que él diseñó para este concurso. Este fue el primer proyecto de Foster sobre el Reichstag, pero resulta, hizo 40 maquetas y los de la cámara les dijeron, no, eso parece una bomba de servicio, eso no está bonito, eso parece como una estación de gasolina, entonces por favor no. Afortunadamente le dijeron no, porque entonces ya Foster empezó a crear uno de los proyectos más maravillosos que hay en el planeta por cuenta de Norman Foster. Es una estructura antigua bombardeada tenía una cúpula muy neoclásica para producir no una copia, no un proyecto nuevo, sino un paradigma de arquitectura. Entonces, como la mejor muestra de cómo se debe intervenir el patrimonio. Este proyecto tiene se debe estudiar por 4 líneas. La primera línea, que es el concepto filosófico que tienen del Parlamento. La segunda línea es la facilidad de acceso al público, que tiene que ver con la arquitectura y con el urbanismo. La tercera, que tiene que ver con el patrimonio, que es la sensibilidad por la historia. Y la cuarta es es como la materialización de lo que es la arquitectura sostenible y sustentable en el planeta. Entonces, cuando Foster hizo este esquema, estaba pensando en los senadores, en la Cámara, en el Congreso alemán, y dijo, los, los, eh, las personas son las que eligen a estos representantes. Ellos trabajan para nosotros, por ende nosotros debemos estar arriba y mirar cómo hacen ellos las leyes, qué hacen ellos con las leyes, por qué hacen las leyes. Nosotros los supervisamos a ellos. Ellos no están arriba, sino nosotros arriba. Podemos ver cómo hacen las leyes. Entonces, ese es el concepto simbólico del Reichstag. La facilidad de acceso al público. Como tuvo que reconstruirse todo el edificio, se generó una cantidad de espacios en la superficie de cubierta para que fuera como un parque, como un espacio público encima de la cámara. Cabemos acá en corte, en este dibujo de abajo, donde está como esto se volvió, esto antes no era eh, para que caminaran las personas, sino era una cubierta. Entonces, Foster lo que hace es volver esto cubierta, hace un cono, y en ese cono pone los espejos. Ya habíamos visto que en el edificio del Banco Shanghái empezó a traer los espejitos para reflejar la luz. Acá los espejos lo que tienen la función de que puede uno mirar abajo y tener la reflexión de la luz, y tiene una membrana que se mueve para que se mueve como con un sistema electrónico con respecto a la asoleación del día. Esta es la superficie. Todo esto que ustedes ven acá en el segundo plano es transitable. Entonces él generó como un gran espacio público encima del Reichstag, y alrededor el tema central es los espejos, viendo uno lo que hacen los senadores. Esta es la foto donde vemos las rampas, donde la gente circula por estas rampas, por esta gran plataforma, y todo el mundo puede ver lo que está pasando abajo. También funciona como un faro. Por las noches, el faro es como los padres de la patria, son los que iluminan esta república. Entonces el Reichstag por la noche se ve como un faro súper bonito. Y este es el elemento que se mueve, este elemento que ven acá en la foto derecha al lado izquierdo, se mueve con la soleación del día. Entonces nunca va a haber el destello, no se te va a quemar la retina porque el sol te entró directo, sino sencillamente eso es un difusor de luz que va
rotando conforme va rotando el sol. Esta es otra foto del resto, esa es la parte de abajo de cómo funciona. Y acá lo vemos un poco de noche, ya como el faro que ilumina toda la ciudad. Aparte de eso, este edificio tiene, se produce su propia energía eléctrica, tiene un manejo eficiente de agua, de todos los elementos, los reciclan, tiene un consumo de energía, o sea, es como un edificio consume 100, este consume 20, porque el 80 lo logran manejar con todos los elementos de manejo de unas calderas que enfrían, unas calderas que llevan el agua, las enfrían, refrigeración, unos ductos que hacen que este edificio sea un manifiesto de la arquitectura sostenible, del patrimonio y de cómo insertar el pasado al presente, el presente al pasado. Caemos a Foster por el hashtag bajando en una de sus rampas. Tiene, contemos que tiene 87 años, esta foto es de hace, ¿qué? Un año, 2 años. Otro gran proyecto, el Gran Patio del Museo Británico, que es yo pienso que es el homenaje a Fuller con su estructura geodésica aplanada, ligera. El patio el Museo Británico, esta es una foto de él antes de tener la membrana geodésica. Era un patio que había una biblioteca, pero el exterior era como un parquecito que estaba técnicamente desperdiciado. Había unas construcciones como hechizas y no había, o sea, estaba como mal logrado ese patio. Entonces, cuando encargan a Foster, este proyecto lo que dice es cómo potencializo el parque alrededor de la biblioteca, sino cubriéndolo con una estructura súper liviana, transparente, que no me demuestre que hay una cobertura. O sea, no tengo cubierta, sino que la luz sigue entrando como si estuviera en el parque. Entonces, esta es la gran marquesina del patio del Museo Británico, que es un icono, así como las personas van a ver el Metropolitan y van a ver el de Bilbao. Si uno no va a Londres a ver este Museo Británico, no estuvo en Londres. Esta es la foto aérea de la estructura geodésica ligera, liviana, que permite todo el paso de la luz y genera un gran patio en homenaje a la biblioteca, que es el punto central, que es este. La Torre Hertz del 2003 al 2006 es un proyecto súper lindo, me encanta este edificio, porque es un edificio de 1928, de 1920, que hace la compañía Hertz, que es una multinacional encargada, son los dueños de la revista Cosmopolita, Bazar, son una multinacional de comunicaciones. Para la depresión del del 30, pues hicieron este edificio pensando en hacer un gran rascacielos, pero se les quedó, pues se les atravesó la Gran Depresión y quedó el edificio en piedra de 6 pisos, muy deco. Entonces, en el 2003 contratan a Foster para que haga un edificio encima del edificio para que solucione el problema, porque ya tenía muchísimos empleados, ¿no? Entonces hizo este gran edificio ay, perdón, mm, sobre el basamento del edificio de Co. Tiene un manejo de la estructura maravilloso en el hall. Lo que ustedes pueden ver es como el hall tiene 6 pisos, o sea, el hall se vuelve todo el edificio de Co. Es como la parte arquitectónica antigua, se vuelve como homenajeada por esa estructura gigante que surge en acero y que soporta todos los pisos de la Torre Gers, que es un icono en la también empezó a manejar todo el tema de arquitectura sostenible, tiene todos los preceptos ya, o sea, es un Foster absolutamente convencido de la importancia de la arquitectura sostenible, entonces termina siendo
una de las torres más icónicas en Nueva York. Vemos estos elementos en acero que ven como triangulados, le dan como una estructura, como un mástil para soportar todos los pisos que hay. Son 44 pisos sobre estos 6 pisos. Y vemos las estructuras de acero y vemos cómo no compite lo antiguo con lo nuevo. La Torre Caja de Madrid es un edificio también como cuando Foster trabaja los rascacielos, trabaja mucho el concepto de elementos hacia los lados, los puntos fijos, los ascensores, para permitir la mayor parte de elementos hacia el interior. Entonces explora el tema de la soleación, el tema de ¿cómo se dice? La soleación está bastante eficiente porque hace que los pisos donde hay viviendas tengan mucha luz todo el día. También pone los puntos fijos a los lados, de tal forma que se vuelve como una especie de maleta. El edificio estructuralmente funciona como una cartera, como una gran estructura, como un dintel estructural, donde se cuelgan estos 3 elementos para que uno no vea el edificio pesado y se autosoporte. El aeropuerto de Pekín también es un manifiesto de la arquitectura, es el aeropuerto más grande del mundo. Bueno, cuando se escribió este libro, acá vemos la membrana, el juego también de la cultura. Foster es uno de los arquitectos, creo que es el arquitecto que más ha podido trabajar en todas partes del mundo. Maneja mucho el tema cultural. No es como, pues, una cosa que le tenía a Le Corbusier que hizo Chandigarh, y las mujeres en la India no sabían cómo apropiarse del edificio porque no les era, no era occidental, no era oriental, era un concepto como que no iba en contra de la cultura del lugar. Foster siempre se mete como cómo viven los chinos y maneja este tema en esta foto, en la segunda foto, cómo maneja el color rojo, como el minimalismo, como ¿cómo se llama? La ligereza, no la ligereza, es como lo sutil de este espacio, muy manejado con el tema de la cultura. Acá vemos pues detalles de las partes de la superficie, ya vemos una gran cubierta con el mismo concepto de manejar todos los elementos de tecnología en el primer piso, una gran plataforma y unas sombrillas que cubren el espacio. Este es uno de los fotos internos del aeropuerto, que es maravilloso. Está la Torre Índice en los Emiratos Árabes, que vuelve y juega con el tema de asoleación, de rendimiento energético. Estos que ustedes ven acá adentro tienen como unas brisolé para controlar el asoleamiento, y tiene los mismos conceptos, tiene 22 metros de entrada al hall, pues es en los Emiratos, ¿sabes? Entonces es el lujo, tiene todo lo que puede tener un edificio energéticamente sostenible, pues está en los Emiratos Árabes, ya se imaginan. Foster es fascinado con el transporte, diseño un yate. También está en el libro ahí como para mostrar la diversidad del ingenio de Norman Foster. Acá tenemos el yate, está en Italia, entonces vemos el elemento, empezó también, incluso en un yate empezó a liberar no es compartimentado, sino también es como un todo. Este proyecto es súper lindo, es el puerto espacial en Nuevo México. Este dibujito es un manifiesto de la arquitectura sostenible para el planeta, el asoleamiento, la circulación de aire, cómo baja el agua, cómo se recicla el aire. Es una maravilla tiene que ver también con el lugar, es arquitectura sostenible, pero no solo es el asoleamiento, no, sino que se mete en la tierra. O sea, hace un estudio bastante grande de la
lo que da la energía calorífica sobre la Tierra, entonces le hace un corte a la Tierra, al desierto, para que mantenga una energía estable este proyecto. Acá ya es fotos, esto es súper reciente esta foto, acá vemos a Foster feliz en su puerto espacial. El diseño, esto tiene que ver, todos los proyectos de Foster también tienen su parte simbólica, lo que llaman en la universidad, ¿cuál es la parte filosófica de su proyecto? Este es un ojo medio cerrado. Tiene que ver, eso se lo escuché a Foster en es como un ojo cerrado, como un lente del ojo, y uno se mete dentro de ese lente en la mitad. Este es el puerto espacial, está en Nuevo México, es para turistas que quieren ir a la Luna o a Marte o a no sé dónde van a ir. Este es uno de los pocos proyectos que hay en Latinoamérica, es el Aleph, es un edificio de apartamentos que cuando uno se le puede ver desde el Puente de la Mujer, es un edificio que también maneja unos espacios generosos, unos manejos como ya, casi que para el tema climático y de asoleamiento, pero también el tema genera como unas texturas, como un doble, esos corredores que generan esos apartamentos le generan un tema estético casi como de interiorismo, ese manejo de luces y de sombras en esas circulaciones. Estos dos proyectos, ya voy terminando, son, o sea, puedo durar 10 horas hablando de cada uno porque son una obra maestra de la arquitectura de Norman Foster. Son de devoción en Kazajistán. Resulta, Kazajistán queda en lo que era antiguamente la Unión Soviética, donde está Afganistán, Kazajistán, todos los, en Europa Central. Ellos querían, es un sitio desértico, tiene menos 35 grados a 35 grados, porque es un sitio absolutamente con unas temperaturas absolutamente extremas. O sea, puedes congelarte o puedes asarte. Y querían hacer como las Torres Petronas en Kazajistán, así como Bilbao, el Museo de Bilbao para que todo el mundo vaya, y las Torres Petronas en Kuala Lumpur para que todo el mundo vaya. Ellos querían hacer las Torres Petronas en Kazajistán y contrataron a Foster. Resulta que Foster dijo, pero bueno, su cultura, ahí viene otra vez el tema de la cultura, del medio ambiente, de las personas, dijo, pero ustedes son como nómadas, son como estos esteparios que van por el desierto. Lo que ustedes necesitan es una carpa, como cuando uno acampa en el desierto, una gran carpa. Y entonces diseñó este edificio que es una carpa que alberga más de 25.000 metros cuadrados cubiertos con un mastil en la mitad. Este mastil, al igual que en el edificio Renault de los inicios de su carrera, al igual de la Torre Corcerola, es un elemento estructural que genera todo el proyecto. Entonces, en este proyecto, lo que hizo Foster fue hincar un mastil, pero con unos grados para que soporte esa carpa. Esa carpa está construida en un material que es que si les interesa este proyecto, es maravilloso. En History Channel Live, un programa que se llama Mega Construcciones. Hay un programa dedicado a la construcción no es un edificio, de este elemento arquitectónico, porque es básicamente una carpa en la mitad del desierto en Kazajistán que ocupa 100.000 metros cuadrados el proyecto y cubre 25.000 metros cuadrados. Tiene como una especie de membranas que se llaman, ¿cómo es que se llama? Etileno tetra, es que se llama ETFE, etileno tetra fluoroetileno. Son como una especie como de cojincitos de 3.5 centímetros de ancho por 30 metros de largo. Y en la película o en el documental decían que cuando lo mandaron a hacer en Londres, como que manda a hacer un vestido a la medida. Cada cuadrito de esos que ustedes ven ahí tiene una dimensión distinta.
Y como es un polímero, es como un cojincito, como es un polímero. No es que venga en rollos y lo fabrique Alfa, no, lo mandaron a hacer y se les iba subiendo la temperatura, entonces el espacio donde se iba a hincar donde se iba a sellar ese polímero, se les estaba quedando más chiquito. Entonces tuvieron que mandar a unos alpinistas para que pusieran esos pedacitos de tela sobre esa membrana. Bueno, es que yo me puedo durar 8 horas hablando de este proyecto. Básicamente es un centro de ocio con oficinas, piscina, porque estas personas quieren un sitio donde todo el año tengan la misma temperatura, tienen 15 grados centígrados, de 15 a 22 grados centígrados es la temperatura de esto. Como hay extremos de frío y de hielo, entonces por eso ese polímero lo que hace es derretir cuando el hielo se queda encima, no se queda encima, sino que se derrite y rueda. Tiene todo el sistema de, de reciclaje de agua, de vientos, no necesita obviamente ni aire acondicionado ni calefacción, sino que todo lo hacen a través de esos sistemas de materiales y de estructura. Este proyecto es maravilloso porque eso es en España, se llama la Bodega Faustino, otra vez la parte filosófica de este proyecto, es como si fuera un trébol. Son tres alas con un núcleo central, es como un panóptico de alas. Y si ustedes lo ven, es como una hélice, como la hélice de un avión. Pues Foster, ¿qué dijo? ¿Cómo hacen el vino? Primero llevan las uvas, las fermentan, primero pican las uvas, las fermentan en unos toneles, unos elementos circulares de metal. Después de que fermentan el vino, lo envejecen en los barriles de madera de roble y después de que lo envejecen, lo maduran en las botellas de vino. Y en la mitad, lo que hace este proyecto maravilloso, que es una cosa loquísima, hace eficiente el proceso del vino. Ustedes ven en la foto de mano derecha, acá hay un camino. Pues en vez de el camión llegar, cargar, entregar, guardar en unas cajas para llevar a una fábrica donde otros operarios llevan las uvas para que las guarden en una bodega para después llevarlas a que hagan el vino. Acá no, acá sacan las uvas del viñedo, las montan en el camión y las suben por una rampa, o sea, el camión llega al techo del edificio y bota las uvas. Por gravedad hay como unas rampitas que bajan las uvas sin que se dañen, sin que se estropeen y las llevan al sitio a la tolva donde las espichan, las exprimen y ya las llevan a los tanques donde van a fermentar, que son unos tanques que producen energía, por eso están en el lado exterior. Después de ese tanque, las pasan al lugar de fermentación y después al vino. Como hay un tema que se llama el enoturismo, Foster diseñó una piscina en la parte superior de este edificio. Es como un sitio, como un hotel para ir a ver cómo hacen el vino. Y las paredes están recubiertas con lo que les sobra a las, ¿cómo se llama? Con lo que les sobra a las barriles donde envejecen el vino. Por eso yo preferí que esta fuera la portada de mi libro. Estas son las tolvas donde fermentan el vino y produce gas carbónico, por eso están en la parte de afuera. La cubierta es en acero, semeja como una teja, pero todo esto es acero. Entonces, tanto la cubierta como las tolvas donde fermentan el vino. Acá vemos las tolvas, eso tiene unas temperaturas especiales. Y acá está en la parte de abajo vemos el caminito donde tú subes a la cubierta con el camión y botas las uvas y van por unas rampitas. Y la parte central hay un museo, o sea, en esta parte tú subes las escaleras, encuentras la piscina, el sitio, el museo, donde ves todo. Además, ese núcleo central, tú puedes ver cómo funciona todo el proceso del vino. Estos son los sitios, acá vemos a los vinícolas allá catando vinos, qué día tan dura.
En el epílogo, pues ya terminando, me voy a pasar no, un minuto y ya se van a ver el partido. Y pues es uno de los arquitectos más importantes del mundo, ha ganado Pritzker, medalla de oro de la IA, premio Príncipe de Asturias, fue Lord del- de la Cámara, era Sir Norman Foster hasta el 2010. Esta es la medalla Pritzker y acá son todas sus condecoraciones. Es una película que esta película se llama ¿Cuánto pesa su edificio, señor Foster? Pero esa palabra no se le vino a él porque se inventó el nombre, sino que Bucky Fuller le dijo algo así como en una de sus disertaciones en torno a la arquitectura, ¿cuánto pesa su edificio, señor Foster? Y él al otro día le dijo, pesa tanto porque las estructuras y todo. Entonces, Foster dice, todo me sirve de inspiración, a veces pienso que veo cosas que el resto de las personas no ven y están todo. Tiene una fundación, él se casó con Wendy y murió en el 85, 88 y se casó con Elena Ochoa, una española, una psicóloga española, que ha sido para mí es como la oljivana de Wright, ella es la oljivana de Foster. Es una señora que le ha generado una, un Taliesin, que es la Fundación Norman Foster, que se habla de arquitectura, de urbanismo, de arquitectura sostenible, quieren impactar al mundo. Es una fundación que tiene 74.000 objetos de Foster, entre ellos 10.000 dibujos de él, pues porque él ha dibujado desde que tiene 8 años. Entonces, él dice en las partes que él se puede gastar 4 agendas por mes, 4 cuadernos de dibujito, haciendo dibujos por mes. Entonces, los llevan a la fundación, fundaciones alucinantes en una casa señorial muy de principios de 1910, 1920, en España, en Madrid, y ahí están todas las maquetas, todos los dibujos, las fotografías, y hay una cantidad de, de conferencias en torno a la arquitectura sostenible y a los procesos de arquitectura. Esa es una de las salas. Es súper lindo el proyecto porque es como el contraste de las maquetas tecnológicas y la casa absolutamente blanca, sus pisos en parqué divinamente pulidos. Y acá, yo sé que a Carlos Niños está en esta conferencia. Carlos tiene es una tendencia un poco parecida a la de en sus viajes, se llama el pabellón de las inspiraciones y tiene todo lo que le ha impactado a Foster. Carlos Niño, hago una cuña publicitaria, Carlos tiene unas, una página web donde hace unos estudios de los objetos que ha recorrido en todos sus viajes de más de 40 años. Entonces, cuña publicitaria. Esto lo extraje de una conferencia de Foster, lo voy a leer porque me parece importantísimo, porque es como el coro, el fin, el epílogo del pensamiento de Foster, que no es el arquitecto más importante del planeta porque sí, sino porque tiene una concepción del planeta como tal, dice. Como arquitecto diseñas para el presente con una conciencia del pasado para un futuro que es esencialmente desconocido. La agenda verde es probablemente la agenda más importante y es un asunto de actualidad. No es un asunto de moda, sino de supervivencia. Lo verde es fantástico. Todos los proyectos que se han inspirado de algún modo en esa agenda son de un estilo de vida festivo, pues se trata de lugares y espacios que determinan la calidad de vida. Acá vemos a Foster, esto es la semana pasada. Foster está, obviamente está en su edificio del Armadillo en Glasgow, está presentando todos los problemas, están discutiendo todo en torno al cambio climático. Los invito a que vean el Instagram de Norman Foster, que se llama Norman Foster, página oficial. Está toda la conferencia de él, pero yo básicamente dice que el 75% de las personas de las principales ciudades del mundo, el 75% viven en ciudades pobladas, que es muy importante tener en cuenta que las viviendas no de interés social, sino de gente de escasos recursos, no generen tanto dióxido de carbono, o sea, que realmente que si son para gente de escasos recursos, no generen que se tiene en el planeta. Por otro lado,
habla mucho de los nómadas modernos, que son personas que han salido de sus países y que andan por todo el mundo, que es un problema global, que deben reunirse los alcaldes para ver cómo planifican las ciudades, que no es cuestión de solucionar de a momento, sino que todas las ciudades necesitan un plan maestro y que así como se reúnen allá en Glasgow a ver el problema del cambio climático, también deberían reunirse los alcaldes para solucionar ese problema de nómadas, de desplazados en torno al mundo. Que la gente vuelve y habla de la agenda verde, que es lo más importante y es muy linda, entonces dura como 4 minutos, entonces para no alargarme más, los invito a que se metan después del partido a la página de Instagram. Tiene 363 proyectos en 44 países y pienso que esta foto concluye mi conferencia porque pienso que Foster es un humanista y es el mejor amigo del planeta. Entonces, Arquitectura para el Mundo es un libro en el que viajamos por la carrera de Norman Foster mediante un fugaz recorrido sobre algunos proyectos. Su prolífico legado para la humanidad ha buscado eliminar las barreras físicas y sociales en miras de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Tierra, sin importar religión, cultura, ubicación geográfica. Foster, el zurdo, humanista y cosmopolita, aporta en cada proyecto que desarrolla rigor, técnica, respeto, sensibilidad artística y genialidad. Atributos que confluyen en la transmisión de un conocimiento que busca mejorar y preservar al planeta como su hábitat y el nuestro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Viviana, como siempre, pues unas charlas muy entretenidas, muy documentadas, muy amenas, y pues queda el to be continued, que es la charla de Calatrava para el 2 de diciembre, y están todos cordialmente invitados. En el auditorio tengo un invitado muy especial, que es el maestro en Bellas Artes, Chema Apena, que estaba haciendo comentarios en el chat. Me gustaría que interviniera. Chema, adelante. Hola, buenas noches a todos. Buenas Bueno, habéis noches. tocado. Oscar, me emocionas, porque a ver, yo soy español viviendo en Colombia hace ya 10 años, actualmente en Medellín, soy doctor en Bellas Artes, y la obra de Foster me emociona, como la de Santiago Calatrava, porque son arquitectos artistas, ¿no? Son arquitectos escultores, arquitectos que miran la naturaleza, que crean. Eso es impresionante, ¿no? Pero es que a mí a Foster me une el que su esposa, Elena Ochoa, la conozco personalmente, a su familia y a ella, y ha sido el gran paradigma de Foster en sus últimas décadas, ¿no? Porque Foster es un hombre muy especial y tenía que tener una pareja muy especial, como ha sido la gallega Elena Ochoa de mi tierra. También diré que ese sí es verdad, eso siempre emociona mucho, ¿no? Y más a un Claro. gallego fuera de tu tierra, ¿no? Me parece magnífica el proyecto que ha hecho de la estación de mi ciudad de Orense, la ciudad de Elena Ochoa, del Ay, tren de alta velocidad. Ha hecho un proyecto maravilloso. Ahora mismo no sé si está ya finalizado o aún sigue en obra, pero hay un proyecto precioso de Norman Foster. También diré, para muchos que son incrédulos, dirán, pero ¿cómo Norman Foster, ya que conozco todo ese tema y me apasiona la arquitectura, porque tengo un amigo arquitecto que pertenece al gabinete de Norman Foster en España, dirán, pero como Norman Foster, un hombre así es capaz de hacer todo al mismo tiempo en tantos países del mundo, ¿no? No, muy fácil. Norman Foster sabe coger a los mejores arquitectos de cada país, involucrarlos en su filosofía, en su historia, en sus proyectos, y así consigue esas auténticas bellezas que ha conseguido ya desde hace mucho tiempo. Te felicito, Viviana, por la... Me ha emocionado mucho porque parte de muchas cosas de las que has presentado en sus proyectos las conozco visualmente en vivo, como el proyecto de Alemania y de la ciudad alemana. Y no, que ha sido una exposición muy documentada, muy bien presentada de imágenes, muy técnica. Bueno, la bodega de España, eso es una auténtica locura, yo la conozco personalmente. Ahí la, aquel pedazo del libro. Ahí la filosofía de Norman Foster. No, yo quiero ese Sí, libro, claro.
La filosofía de Norman Foster en la bodega española de vinos es una cosa impresionante. El concepto del proceso del vino visualmente trasladado a la arquitectura. Y bueno, no, pues no digo más, que estoy muy emocionado y muchas gracias a Oscar por hacerme llegar estos links de contacto y de conferencias. Y felicitaciones nuevamente a ti, porque me parece que ha sido un trabajo muy profundo, muy bien hecho. Y bueno, y solo discrepo de Norman Foster en algo que escribí por ahí, que es lo que le llamamos, con perdón de todos los presentes, el pene de Barcelona. El piruli, porque es que no pega en la ciudad. Norman Foster debía estar ese día un poco iluminado. Bueno, no pega visualmente, me refiero yo, como persona de bellas artes, ¿no? Porque de repente en esa ciudad de Barcelona, toda homogénea, estética, aparece esa cosa y hay que pensar que Barcelona es la ciudad del gran arquitecto universal, ¿no? Gaudí, sí. Exactamente. Entonces, como que aquello de Foster como que no escuadra muy bien, pero a mí me parece una cosa mínima. Comparado con todo lo que ha hecho, no, Sí, eso de Kazajistán me parece una locura. es una locura. O sea, Una uno ve el locura. documental y quiere ir mañana a Kazajistán. Quiere ir Son allá. auténticas esculturas gigantes. Yo como artista lo digo, son auténticas esculturas gigantes, que eso es casi imposible de hacer por un ser humano, ¿no? Y lo hacen como Norman Foster. Bueno, un saludo muy grande, abrazos a todos, a Viviana, Oscar Vázquez, muchísimas gracias. O a ti, Chema, muy amable. Entonces, no sé si hay preguntas o comentarios en el auditorio o podemos ya dar la suficiente ilustración y esperarlos entonces dentro de 8 días para una charla sobre Egipto, también con una persona muy especializada en el tema que nos va a contar historias ocultas sobre las tradicionales esculturas y construcciones egipcias. Oscar, Adelante. perdón por la interrupción, Oscar, avísame de Santiago Calatrava, porque va detrás de Foster para mí, Sí, pero me apasiona la obra de Santiago Calatrava y la conozco muy bien también. el 2 de diciembre está la charla de Viviana nuevamente sobre Santiago Calatrava, entonces también todos Ah, cordialmente muy bien. invitados. Este libro lo Perfecto. venden en España, Chema, porque lo imprimió Susaeta. Entonces es este Ah, y este. Es de Susaeta, o sea, lo consigues más fácil en España que acá. sí, yo tengo amigos editorialistas que me consiguen el libro, sí. Que me pase Oscar, por favor, los datos del libro para referenciarme más rápidamente. Por supuesto. Perfecto. Muchas gracias, un saludo y un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Entonces, ¿alguien quiere intervenir o ya podemos cerrar la charla? Carmen Elvira. Pienso. Viviana, estoy fascinada con tu conferencia, tu tercera conferencia. Yo tengo el libro, aquí estoy feliz con mi libro, estoy feliz acá con mi libro. No sé cómo hago para mostrar, pero aquí está mi libro. Ah, ya lo vi. Sí, está al revés, no, está bien. Este libro, pues tiene su historia, porque imagínense que mi hijo estaba estudiando en Inglaterra, sí, estudió pues un año largo en Inglaterra, y cuando nos encontramos en Londres, es que yo no sé, cuando nos encontramos en Londres, yo le di una breve, no como Viviana, pero una breve exposición de cómo era el edificio del Pepinillo, como decía Viviana, y como así lo llaman en todas partes. Y les explicaba de la arquitectura sustentable y todo, y después venir hoy y ver esta belleza de conferencia completa, no, mejor dicho, le mandé el link a mi hijo y está feliz de esta conferencia de hoy. Muchas gracias, Viviana. Gracias. Bueno, Fernando, ¿quieres decir algo? Les Adelante, quiero decir Fernando. que se los recomiendo. Este libro es una... Gracias. Sí, muchísimas gracias, Viviana. Adelante, Fernando. Gracias. Pues Viviana, realmente la conferencia maravillosa, pero como el único comentario que quería decir, porque ya creo que todo lo que se iba a decir sobre las conferencias de hijo, es que lo importante de tus conferencias no es solamente los temas, sino el placer enorme que sentimos de escucharte. La forma amena como lo haces, la forma como fácil que vas llevando, vamos paseando por toda la arquitectura, por todos los espacios, por todos los países, por todos los lugares, realmente emocionante. Como siempre, Viviana, muchas gracias. Muy amable, Gracias a ti lindísimo. por asistir.
No, encantado. Gracias. Bueno, entonces no nos queda más que despedirnos, hacerle fuerza a la Selección Colombia y los esperamos entonces la próxima semana con la charla sobre las construcciones egipcias. Muchas gracias, Corran Viviana, a ver el nuevamente. partido. Corran A a ver todos, muy el buena partido. noche. Chao, chao a todos. Chao, Vivi. Chao. Chao, chao, chao. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. A continuación procederé a cerrar la sala. Feliz noche para todos.